os comento. ¿Recordáis ayer cuando estuvimos viendo lo de los trenes? Hubo una cosita que nos llamó la atención, dos cositas, perdón, que nos llamaron la atención a todos. Y estuvimos comentándolo después de que acabamos la información. Una fue la tranquilidad con la que hablaba, ¿recordáis? Hablaba el conductor del tren Irio. ¿Recordáis? Que decíamos, mira qué tranquilidad, no sabe lo que ha pasado, ¿recordáis? Esa tranquilidad, porque claro, una cosa es tener un accidente leve y decir, bueno, pues ha descarrilado un vagón o se ha desenganchado de la luz del tren y ha descarrilado un vagón y me bajo de la máquina y voy a ver qué ha pasado en ese vagón, como es lo que estábamos escuchando y con la tranquilidad que lo estaba diciendo, a la realidad de lo que había pasado. Y como que todos nos quedamos un poquito, ¿verdad? Mira, no se ha enterado, tal, ¿recordáis? Y otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que se perdieron un tren entero, ¿no? ¿Recordáis? Como que decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que en el panel perdieran un tren? ¿Vale? Yo es que allí le di muchas vueltas. Y como todavía no había salido filtraciones de gente que estaba dentro del tren, pues a mí me pareció que aquí había cosas que nos estaban fallando. ¿Vale? Y hasta que yo no di con declaraciones, que por cierto me costó la vida encontrarlas, y después esta mañana a última hora del mediodía han salido en televisión. Pero bueno, no como yo quiero, lo voy a enseñar. ¿Lo recuerdas, no, Angélica? Pues ataros los machos. Ataros los machos, porque aquí ahora os digo, y vosotros mismos, que los trenes no chocaron. En ningún momento. Y que todo lo que contaron desde el principio es falso. ¿Por qué? Lo que dice, vamos a escuchar, lo que dice una persona que estaba en el Albia, otra persona que estaba en el Lirio, y coincide con lo que contó, ojito lo que estoy diciendo, coincide con el audio de la caja negra que escuchamos del maquinista del Irio. ¿Qué quiere decir eso? Que con las declaraciones de esas personas y del maquinista nos damos cuenta de lo que realmente pasó. Y que los trenes en ningún momento chocaron. Ya van 5, Pilar. Ya van 5. Pero ahora os lo voy a enseñar. Sí, Puri, sí. Yo voy a hacer lo que hacemos siempre en este canal. ¿Vale? Ay, no os voy a enseñar nada porque no habéis pagado la entrada. Pagar la entrada. Yo os voy a poner lo que tenemos. Va a ser cortito. Y vosotros me decís. ¿Vale? Me decís. Voy a usar las fotos del compañero que nos pasó. Un compañero que también es youtuber y abogado. Lo estuvimos viendo ayer. Y las declaraciones, perdón, los audios de las personas que tenemos. Por eso, siempre yo he dicho en todos los programas que hago que yo me fío de lo que me dicen las personas. La legión, que digo yo. No de lo que me dicen los medios de comunicación, ni mucho menos de lo que me van contando por ahí los políticos. Bueno, de los políticos no me creo nada. Absolutamente nada, cero. Todo lo contrario. Yo siempre lo digo, si quieres salir vivo del tema en cualquier país, tú haz lo contrario que diga tu presidente. Oye, y seguramente saldrás vivo. Y con todo el dinero en el bolsillo. No, esperaros. Sospechosos no es que no han contado una verdad, ni aun matándolos. Claro, cuando han salido a hablar o que han salido a hablar, te dices, ahora lo entiendo. Que voy a cortar el rollo para que lo veáis. ¿Vale? Voy a cortar el rollo para que lo veáis. Mira, voy a preparar la pantalla y voy a cortar el rollo, Isidoro. Estoy aquí enrollándome y lo que necesitamos es verlo. Va a ser nada, la explicación. No os creéis que mucho. Va a costar más casi escuchar los audios que la explicación. Pero es que, ¿sabéis cuando decimos en este canal siempre el tema del sentido común? Que es el mayor de los sentidos. Pues ya veréis, ya. Voy a abrir la carpetita. Vamos a ir a por las imágenes. Porque además, esta imagen es la hostia y estaba en la televisión y no nos hemos dado cuenta.
Y ahora vamos a ver, la primera imagen que tengo es para darle explicación a la desaparición del tren. ¿Vale? Recordáis que cuando llamó el maquinista del Lirio para decir que habían tenido un accidente, que se habían salido de la vía, que estaban en la vía contraria, el de Adif le dijo que no pasaba nada, que tranquilo porque no había trenes en esa dirección, no iban a pasar trenes. Por lo tanto, oye, entonces te dices, coño, han perdido un tren. Pues ahora os voy a dar la explicación que el tren no estaba perdido. Y que, por supuestísimo, la persona que estaba trabajando lo hizo cojonudo, ¿vale? Voy a buscármelo todo y ya veréis. Es que la explicación es sentido común, ya os lo digo. Y además es que es más graciosa la foto porque está aquí el tipo mintiendo con la foto encima de la cabeza. Es que muchas veces lo tenemos en la... Mira, como mejor se esconden las cosas es teniéndolas cerca. Ay, no, este no es. Perdón. 2 segundos. Y ahí en los 2 segundos estamos, ¿vale? Estamos porque es interesante lo que vamos a ver. ¿Vale? Ahí vamos, ya lo tengo. Os voy a enseñar la pantalla y os explico de lo que estamos viendo. Es súper sencillo, además. Es que no sé cómo no nos dimos cuenta ayer en el directo. Yo creo que estamos tan cansados ya con tanta información que no nos dimos cuenta, chat. Pero es... A ver, comparto la pantalla. Lo que vais a ver es una imagen que salió en la televisión. Espera, lo voy a poner en grande. Es que le he querido... Que salió en la televisión, en principio, cuando dio la primera declaración Óscar Puente, ¿recordáis, no? Óscar Puente es el ministro de Transportes aquí. Aquí. Bueno, pues encima de la cabeza, este señor, lo que tiene en la fotografía es lo que estaban viendo o lo que supuestamente eran los trenes, tanto del Albia como del Sirio. A ver, y os digo cuál es cuál. Vale, el Albia es este que veis aquí. Es el 2384. Este es el Albia. Y este es el Irio. ¿Vale? Lo tenemos, que es el 6189. Vale. ¿Por qué nos vamos a esta fotografía? Porque nos vamos a dar cuenta de dónde estaba el tren. ¿Vale? Esta, como os he dicho, es una foto de la madrugada del domingo. Y ahí es donde vamos a explicar por qué, cuando llamó el maquinista, le contestaron que no había ningún tren que iba a ir en esa dirección, que no se preocupara, ¿vale? Como veis, el Albia ya había pasado. O sea, ¿por qué no iba ningún tren en dirección contraria? Porque cuando llamó el maquinista, ya hacía un rato que había pasado el otro tren. ¿Entendemos por dónde voy? Sí, ¿no? ¿Entendemos? No, está acá. Sí. Claro. Así se quedaron los trenes. ¿Vale? Vuelvo a repetir. El Irio es este. Cuando llamó el maquinista, le dijeron que tranquilo, que no pasaba nada, que no había trenes en dirección contraria. Que aunque hubiera caído la vía contraria, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la vía ya había pasado. ¿Estamos? No es que se perdiera. Es que no constaba porque ya había pasado. Por lo tanto, ahí tenéis la primera duda de que chocaran los trenes. Ahí hay duda razonable en que los trenes ya chocarán. Pero bueno, ahí no es donde yo me he dado cuenta que no chocaban, ¿vale? Daros cuenta, y quiero que lo tengamos claro, y os digo por qué aquí también podemos pensar que no chocaron. Porque los vagones afectados en el Irio eran del 6 al 7, los últimos vagones. De hecho, el Irio es el tren más largo
porque tiene de 8 a 9 vagones, que el Albia tiene menos, ¿vale? En vez de ganar un 4, me lo he apuntado porque el Lirio de 8 a 9 suele tener, y el Albia 120 de 4 a 6 vagones, ¿vale? Entonces, si el Lirio el problema lo tuvieron a partir del vagón número 6 y 7, según nos cuentan, y el Albia lo tuvo en el primer vagón, entonces no chocaron, ¿no? No se dieron un beso, un morreo. No. Bueno, ahí es donde en principio pones la duda de que pudieran o no chocar, ¿no? De hecho, ahora cuando escuchemos el audio de las personas nos damos cuenta de por dónde voy, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta aquí? Es que si no, yo os lo digo, lo explico y pasamos para que lo entendamos bien. O sea, nunca desapareció ningún tren, simplemente había pasado, tenía razón el que cogió la llamada de teléfono. No iba a haber ningún otro vagón, o sea, ningún otro tren. ¿Por qué? Porque ya había pasado, por lo tanto no chocaron, claro. Si identificamos que los vagones dañados eran del 6 al 7, el del Irio y el primero en el Albia, nos damos cuenta que ahí es complicado que choquen, ¿no? No, Gema, todavía más fácil. Todavía es más fácil que eso. Todavía más fácil que eso, Gema. Lo vuelvo a repetir, para los que no lo entendisteis bien. Cuando escuchamos la llamada de teléfono, que luego la volveremos a escuchar, sí, porque la vamos a necesitar escuchar, sobre todo para lo que cuentan las personas que estaban dentro. Volvemos a la pantalla, que aquí sí que se ve. Este es el Lirio, el que supuestamente en principio fue el que chocó contra el Albia, porque lo que nos contaron es que el Lirio chocó contra el Albia. Eso es lo que nos contaron al principio. En una recta. Eso es lo que nos dijo. Si que es el Lirio, cuando llamó a la base, vamos a decirlo así, a las oficinas, y le respondieron, le digo, oye, que me he salido de la vía, que necesito que mandes 4 o 5 ambulancias porque tengo un vagón siniestrado, y que llames a los trenes porque estoy en la otra vía. ¿Y qué le dijo el que estaba en la base? Le dijo, no, tranquilo, que no hay ningún tren que venga en dirección contraria. Claro, todos sabíamos que venía el Albia, porque nos dijeron que habían chocado, ¿no? Pero no es así. Él le dijo que no. ¿Por qué? Porque el Albia ya había pasado. Ya había pasado. Por lo tanto, no se chocaron. No hubo choque directo frontal. Nunca lo hubo. Porque ya pasó. Es que no os quiero desvelar lo que dicen la gente, y ahí lo entenderéis mejor. Pero ya lo entendéis. Y si además le sumamos que el primer tren, o sea, el Lirio, los vagones que estaban mal o que quedaron mal era el 6 y el 7, y que el vagón que estaba mal en el Albia era el 1, no chocaron de frente, no hubo choque. ¿Por qué pasó? El Albia pasó. El Albia pasó, no chocó. Pasó. Bueno, pero para que nos entendamos mejor, ¿vale? Ahora vamos a escuchar, y lo vais a entender del todo, a un pasajero que iba en el Irio, en el vagón 5 del Irio. Y tenéis que escuchar y abrir las orejas como si no hubiera un mañana, ¿vale? Voy a por es un audio, pero le he puesto, bueno, la han puesto, yo no he sido. Yo ya me pongo la medallita, pero yo no he sido. A ver, vamos a escuchar el... A ver, sí, aquí está. Vídeo aquí. Vamos a escuchar al pasajero que iba en el vagón 5 del Irio, o sea, de este. ¿Vale? Vamos a escuchar. Perdón, del Irio, que se llama Augusto Zunzunegui, y que además me contó el profesor Rodríguez Brown, que es conocido de la familia. O sea que es... Augusto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Conoces a los Escuchar, hijos del por profesor favor. Rodríguez Brown? Escuchar es muy Conozco importante. uno. Efectivamente, Sí, a los no- hijos y al profesor también, de hace muchos años. No son mala Carlos, gente, un abrazo. no son mala gente los hijos, es decir, ¿eh? El profesor ya. Bueno, Augusto, cuéntanos, porque, a ver, una de las cosas que, claro, desde el desconocimiento general que tenemos todos sobre qué siente o no siente quien va en la cabina del maquinista, de lo que está pasando en el resto del convoy, una de las cosas que se viene comentando es cómo es posible que el tren Irio, cuando el vagón número 6, 7 y 8 se salen de la vía y viene de frente, por la vía contigua, viene el Albia y se rozan, aunque sea solo un roce, hablamos de 200 kilómetros por hora y eso puede traer consecuencias como las que hemos visto. Pero ¿cómo es posible que no se enteren quienes van dentro del... Aquí quiero parar porque se me olvidó decir una cosa. ¿Recordáis la primera vez que hablamos de este caso? Que dije, si no ha pasado nada con lo que podría haber pasado. A ver, yo soy usuaria de los trenes, ¿vale? Esto cuando vamos a Barcelona, cuando vamos a Madrid, a Valencia, cogemos el tren para llegar antes, ¿no? Lógicamente, porque llegas mucho antes, ¿no? Entonces dijimos, es que a mí, habiendo ido en estos trenes, me parece extraño que habiendo un choque, ha habido pocos fallecidos. Yo lo dije. Y digo, es que me acuerdo las palabras que dije. Y tenemos que estar contentos que no haya ido a más. Claro, porque no chocaron, chat. Y ahora, bueno, escuchar, por favor. Que el maquinista no sienta que se ha producido ese roce o ese choque, incluso los pasajeros que van dentro del tren. Tú que ibas en el vagón número 5, ¿tú llegas a notar que ha pasado algo con el otro tren que habéis visto que viene por la vía contigua o no? Escuchar. Pues mira, nosotros lo primero que notamos es en el coche 5, porque hablan mucho del coche 6, pero en el coche 5 al principio, donde íbamos nosotros sentados, que íbamos en la fila 1 y 2, un golpe metálico por debajo brutal. Es un... Lo voy a ir parando porque es importante. Escuchar lo que ha dicho. Él no sintió un golpe frontal, ni un empujón al tren, ni que chocaran para empujar al tren. Él notó un golpe metálico en el chasis por debajo del tren. Por debajo del tren. ¿Vale? Es importante. Un golpe seco por debajo, como si nos diera algo por debajo del tren, y en ese momento el tren se mueve y empieza a traquetear primero, como a dar muchos botes y a moverse de un lado a otro. ¿Vale? En ese momento que yo intento proteger a mi hija que iba sentada a mi lado, y aviso a mis otros hijos y a mi mujer que iban al otro lado del pasillo, que se agacharan y se taparan y se cubrieran la cabeza para protegerse, porque yo pensaba que íbamos a volcar. La eres consciente de que has descarrilado, y en ese momento pasa el otro tren, pero se movía tanto el tren traqueteando y moviéndose de un lado a otro como si fuera de papel, que nosotros desde el coche 5, desde luego, no fuimos conscientes, no se oyó un golpe aparte, no sé, fue todo constante y en un ruido horrible y un movimiento horrible del tren. Claro, O sea me dices que tú... si el conductor a no sé cuántos metros no se da cuenta, yo lo veo totalmente normal. Ojo, ¿estáis escuchando? Fue en el vagón 5, no en el 6 ni en el 7. Todo empezó en el vagón 5. Escucharon un golpe debajo del chasis, por debajo del tren, y empezó a moverse todo el tren. Vamos a ir escuchando más. Escuchar. Que me dices que tú temiste que volcara el coche número 5, que es en el que tú con tu familia ibas. Sí, porque el golpe del por debajo del tren nos hace darnos cuenta que algo ha pasado, y acto seguido el movimiento, no es como las vibraciones que puedes notar o los movimientos de otros días o que hemos visto vídeos, sino que es un movimiento totalmente antinatural, de lado a lado. Ojo lo que está diciendo, o sea, los movimientos que hemos visto, porque las vías estaban mal de los demás trenes que hemos estado viendo durante toda la semana, es el movimiento que todo el mundo, porque yo también los he sentido cuando he ido, que era normal. Era un movimiento, está diciendo, antinatural. Es que esto es muy importante, por eso lo estoy parando para repetíroslo,
porque es altamente importante y vamos a saber el porqué dentro de poco, ¿vale? O sea, pasó del traquetreo que no debería tener por el mal estado de las vías a un movimiento, ojo como lo ha dicho, antinatural. Y botando encima de la vía o nosotros pensábamos que en las traviesas, porque pensábamos Sí, que, sí. que habíamos descarrilado y se mueve tanto que yo, vamos, en un momento dado pensé, bueno, pues acabó todo, vamos a volcar Ahora hablaremos de eso, y que Sora. sea lo que Dios quiera. O sea, la sensación es de que algo impacta en la parte de abajo del vagón en el que vosotros vais, del coche número 5. Es verdad que hablamos de sensaciones, es decir, puede ser que lo que haya ocurrido es que ha saltado un trozo de la vía y que entonces en ese momento en el que la rueda pierde contacto con el trozo que falta de la vía, se sienta dentro del coche como si fuera en el impacto de algo. Pero vuestra sensación, tu sensación fue que algo había impactado en los bajos del tren, en el coche en el que vosotros ibais, que es Ojo a justo el esto. anterior al que primero descarrila. Es eso, ¿no? Exacto, sí. Ese Ojo lo que acaba de decir, porque lo acaba de decir porque ya sabía la historia. Lo que acaba de decir el periodista. Aquí ya nos iba a decir algo. Es justo después de el primer tren que descarrila. O sea, al principio nos contaron que fue el Irio el que chocó contra el Albia. Y lo que está diciendo el periodista nos ha dado una pista porque él ya había escuchado la historia y ahora veremos el porqué. El que descarrila no fue el Irio, fue el Albia. Pero ahora veremos cómo, que esto es lo importante. Esto es lo importante. esa es la sensación y el ruido metálico brutal debajo de nuestro asiento. Sí. Una vez que ya se produce, el tren se para, se activa el freno de emergencia, como hemos contado, el maquinista se hace la primera llamada al centro de Atocha para informar de que está parado el tren, que se ha perdido el suministro eléctrico y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se produce esa situación? Veis que el tren se ha parado, afortunadamente vuestro coche no ha volcado, o sea, seguís ahí. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que empezáis a saber exactamente lo que ha ocurrido y se produce la evacuación del tren y la llegada de los primeros servicios médicos y de los bomberos y todo lo demás? Pues mira, nosotros, el coche se para a las 8 menos cuarto, porque justo en ese momento mi mujer llama al 112 Sí. y reporta el accidente, le dice, hemos tenido un accidente en el Lirio que ha salido de Córdoba a las 7:30, hemos descarrilado y hay heridos, porque en ese Por ahora momento no se se oía ve. desde el coche 6, que estábamos todos a oscuras, pero se oía médico, ayuda, etc. Entonces pedimos ayuda al 112. La tripulación del Lirio vino enseguida. La verdad es que me gustaría recalcar que fue espectacular la calma que transmitieron y los mensajes. Creo que hay un vídeo de uno de los tripulantes que lo que hace es transmitir calma. Ojo, y esto es importante a lo mismo que el audio que escuchamos del maquinista, que luego lo volveremos a escuchar para que veamos que encaja esto que vamos a escuchar del que iba en el pasajero que iba en el Lirio y el pasajero que va en el Albia y que encaja perfectamente con lo que nos está contando, con lo que escuchamos de la caja negra del Lirio. Fueron con calma, fueron tranquilos. Al igual que escuchamos al maquinista del Lirio tranquilo, porque se pensaban que simple y llanamente había habido un problema menor. Menor me refiero a que no era un choque, que era simplemente que se salieron de la vía o que se desconectaron del sistema. Nada más. Por eso no había nervios, no había... no, en ningún momento, porque tampoco, y ahora sabremos el por qué, porque tampoco se notaron ningún choque, creían que era tan gordo como lo que había. Ahora sabremos el por qué. Si es que no hay nada como escuchar a la gente, ni a los periodistas listos, ni mucho menos al gobierno. Pero a mí, recordar que ayer nos llamó la atención eso, por eso me he puesto a hurgar. Bueno, vamos a ello, que lo mejor está por llegar. Y va hacia los coches 6, 7 y 8 a ver lo que pasa y a solicitar ayuda, si hay médicos en el pasaje, etcétera, etcétera.
Eso, desde la llamada a las 8 menos cuarto hasta que aparece pegado al tren la primera ambulancia, pasa media hora. En la primera ambulancia aparece a las 8 y cuarto y a partir de ahí empiezan a llegar vehículos de emergencia. Durante todo ese tiempo, tanto el pasaje de los pasajeros que estábamos en el 5 como la tripulación del Lirio, pues ayudaron a intentar hacer los primeros auxilios a las personas del coche 6, que tenían algunos heridas y sangrando, e intentaron los que no estuvieran heridos que fueran a asientos libres de otros vagones. A nosotros nos evacúan del tren, somos el último vagón en evacuar por el vagón 2, nos llevan hasta el vagón 2, nos evacúan y nos llevan a una zona de espera donde estábamos los que no teníamos heridas físicas, donde hay un apeadero, una caseta técnica de Adif en Adamuz. Ahí nos dejan pegados al tren, mientras evacúan todo el tren, etcétera, etcétera. Nos sacan del tren a las 9 menos cuarto, es decir, una hora más tarde del accidente. A nosotros, que somos el último vagón en evacuar. Mientras están las labores de rescate, pues Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, ambulancias, etcétera, no somos conscientes de que hay otro tren. Eso es. Nosotros no teníamos ni idea, nosotros pensábamos que habíamos descarrilado. Es verdad que pasa el otro tren cuando estamos traqueteando por la vía, pasa el... Esto es lo importante. Os lo voy a poner otra vez. Pasa el otro tren, o sea, se cruzaron los del Lirio, vieron pasar al Albia. ¿Recordáis la foto que hemos visto al principio? Por eso en las oficinas de Adif dijeron que no venía otro tren, porque ya había pasado. De hecho, los del Lirio vieron pasar a los del Albia. Ah, ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. Y vamos a escuchar el trocito que falta y vamos atando cabos. Entendemos que no hubo choque, pero tenemos que tener claro que en ese momento, segundos después, pasaron dos trenes a la vez, a la hostia de kilómetros, a la vez. ¿Cuándo ocurrió el descarrilamiento del Lirio? No, el que descarriló fue el Albia. Y ahora entenderemos lo que pasó. Si os perdéis alguno, estoy mirando el chat, por favor me lo decís. Monse, ahora verás el qué. Recordar lo que ha contado, lo que sintieron los del Lirio, ¿eh? En un momento determinado, escucho el porrazo debajo sintieron el porrazo debajo del chasis del tren. Y empezó aquello a moverse, vamos, alucinante. Pues ahora, imaginaros, dos trenes a la hostia de velocidad, habiendo una vía rota, cuando descarrila el otro, y dos trenes a la hostia de velocidad moviéndose como si no hubiera un mañana. Creo que ahí tenemos lo que pasó. 205 kilómetros el Albia, 210 kilómetros el Lirio. Muchísimas gracias, Desade. Pues ahora imaginaros, pasando a la vez por el mismo trocito, porque ahora veremos el trocito, uno a 205 kilómetros por hora y otro a 210. Y empezarse a mover los dos trenes cuando tuvo el problema el Albia, como si no hubiera un puto mañana. Bueno, vamos a seguir escuchando para que cada vez lo vais a entender mejor. Cada vez lo vamos a entender mejor. Y no hubo ningún choque. Otro tren, pero como te decía al principio... Lo voy a poner desde ahí para que lo escuchéis bien, porque es importante. No somos conscientes de que hay otro tren. Eso es. Nosotros no teníamos ni idea, nosotros pensábamos que habíamos descarrilado. Es verdad que pasa el otro tren cuando estamos traqueteando por la vía, pasa el otro tren, pero como te decía al principio... Cuando sintieron el traquetreo fuerte, pasaba el otro tren.
Ojo. No somos conscientes de que ha golpeado y no sabemos que ha descarrilado. De hecho, hasta las 9:30, 10 menos cuarto, 2 horas más tarde del accidente, no aparece una persona desde la vía andando, solicitando ayuda, y de hecho el tripulante que nos había calmado en el tren sube al coche 8 que está volcado y grita, por favor, médicos, si hay algún enfermero en el pasaje, si hay médico en el pasaje, por favor, hay otro tren y está peor que nosotros. Hay otro tren y está peor que nosotros, o sea, porque aquí había 2 personas andando por la vía. Una era del tren Albia, porque resulta que los del Albia veían las luces de las sirenas de las ambulancias, pero no venían. Veían que no venían a ayudarles. Ellos veían las ambulancias, ellos veían a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero lo que estaban alucinando era que no llegaban, porque los del Albia tampoco sabían que Lidio había salido de la vía. Porque no hubo ningún choque. Volvemos a la misma. ¿Pudo haber algún roce en el traquetreo de los 2 trenes? ¿Rozar un vagón con otro? No te digo que no. Sí, pudo. Pero choque como tal, para sacar el Albia a Lidio, no hubo. Porque ninguno de los 2 se enteró. No es lo mismo. Porque ya no lo ha dicho lo que sintió. Sintieron algo debajo del tren y entonces cuando se puso a mover como si no aquello fuera un demonio, que sería lo mismo que sintieron los del Albia. Chocar, que en ese momento del traquetreo fuerte pudiera ser, no digo que no, que se topara, no sé, o sea, puede ser, aunque yo creo que no, porque están lejos. Pero no fue así. Que pudiera ser que igual al salirse de la vía le dio un poco con el morro al último vagón, al vagón número 8 de Lirio. Bueno, sí, pero chocar no. Chocar no. Pudo ser, sí, que Lirio igual, vamos a poner que chocó, que en el momento de que descarriló el Albia le diera un poco en el morro, en el culo al Lirio. Claro, al ir a 210 kilómetros por hora, pues claro que volcó ¿cómo se dice? El vagón. O no, por lo que vamos a ver ahora. Porque vuelvo a repetir, y luego lo vamos a ver en una foto. Pasaron los 2 trenes a la vez por un trozo de vía que estaba, bueno, ahora lo veréis, para tirarlo a la basura, destrozado, un tren a 200 no sé cuánto, no me acuerdo, y el otro a 210 kilómetros por hora a la vez por un trozo de vía, con chapa y pintura, y que se sostenía con hilos a unas velocidades tremendas, y es cuando ahí tuvo que romperse la vía. Por eso el Lidio sintió lo que sintió cuando la parte de la vía del Albia rompió. Los 2 traqueteando como si no hubieran mañana. Por eso vemos que faltan trozos de vía a mansalva. Que puede ser que en un momento determinado le diera un poco en el culo al Lirio. Puede ser. Y puede ser que no. Que al movimiento de los 2 trenes pasando por esas agujas que estaban destrozadas, saltarán los 2 trenes. Pero es que no os estoy mintiendo. Vamos a terminar de escuchar esto. Vamos a escuchar al que iba en el vagón número 1 del Albia y veréis cómo todo cuadra. Y veréis cómo todo cuadra. De hecho, habéis preguntado en el chat, y ahora lo vamos a ver. Por ese trocito que se escondieron, y ahora vamos a averiguar por qué. ¿Por qué? Si las ruedas estaban tan mal de los trenes, se escondieron. Coño, porque las ruedas no estaban mal. Las que estaban mal, los chasis no estaban mal. Los que estaban mal era la vía. Y los que tuvieron la culpa fue la vía. Y claro, no es lo mismo pasar un tren que pasar 2 a la vez. A toda hostia. 1 con 8 vagones y el otro con 6. El centro de control no se dio cuenta de nada. Mirad.
Cuando se dieron cuenta que los supervivientes del Albia, que estaban allí los médicos y veían las sirenas y no acudían, pues fue un pasajero, como ha contado el viajero, a decirles que, oye, que había otro tren. ¿Por qué? Recordamos el audio, que lo vamos a recordar, de cuando llamaban al Albia y no lo encontraban y no encontraban no daban con el maquinista y al final llamaron a una interventora. Porque ya el hombre estaba muerto. El hombre estaba muerto. Entonces, ¿qué pasó? Que el tren que estaba detrás, parado, porque lo hicieron parar, de Lirio, fue en busca del Albia a ver qué había pasado. A ver si veía el Albia. Y uno del Albia fue a decirles a los del Lirio que aquí había otro tren siniestrado. Fueron segundos, no se enteraron de nada. De nada. Otra de las cosas que nos dice que el Lirio no chocó es el hecho de que cuando el vagón número 5 al 6 tuvieron el problema, el sistema de seguridad del Lirio paró el tren. Cosa que no ocurrió con el Albia. Mira si el tren estaba bien. Mira si el tren no tenía ningún problema. Mira si el tren estaba en condiciones estupendas. Mira. Impresionante. Pues claro que tiene explicación, Bárbara. ¿Escuchas lo que te ha dicho este hombre? Empezaron a temblar los vagones como si no hubiera un mañana. Y a la caída de los vagones, pues me imagino que también volcaría el otro. Pero vamos a ver las fotos, es que lo vamos a ver todo. Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. Claro que no hay choque. No hay choque, nunca hubo choque. Que hubiera algún roce, no te digo que no. Pero es que el Lirio no chocó. O sea, el Albia, que es el primero que descarriló, no chocó con ningún vagón de Lirio. O como mucho, chocaría con el último, con el 8, cuando ya hay... Pero más no. Pero yo creo que ni eso. No chocaron entre ellos. Porque si no hubiera visto muchísimos más muertos. Y es que me acuerdo que lo dije, digo, esto es alucinante, la poca gente muerta que hay después del pedazo de choque que ha habido. Pero es que no ha sido un choque. Pero vamos a terminar porque es que ellos nos lo explican mejor. Por más que lo intentemos nosotros, ellos nos lo van a explicar mejor. Vamos a terminar, que le queda muy poquito, y vamos a escuchar a lo que nos cuenta el chico que estaba en el Albia. Y en ese momento, Guardia Civil, bomberos, ambulancias empiezan a correr por la vía desde nuestro tren hacia el Albia, que estaba pues no sé cuántos metros más lejos y que nosotros ni veíamos ni éramos conscientes de que estaba ahí. Sí, son como 700 metros por lo menos de distancia. Pero entonces la primera noticia que tenéis y que tienen los equipos médicos y los bomberos que están trabajando en el Lirio, de que el Albia también se ha salido de la vía y que también está siniestrado y que está peor, la primera noticia que tenéis es por una persona que iba en el Albia, que viene caminando por la vía para pedir ayuda. Exacto. 2 horas después de que se haya producido el accidente. Sí, nosotros, desde luego, los que estábamos ahí y los servicios de emergencia que estaban ahí, tampoco sé si lo sabían, pero prefirieron dar primero auxilio a nuestro tren, que era el primero que se encuentran, y también porque en el otro... No. Ellos no lo sabían porque normalmente los servicios de seguridad van siempre al más afectado. Y en este caso el más afectado era el Albia, no el Lirio. O sea, cuando van los médicos o los servicios médicos, o me da igual, los cuerpos y fuerzas, ¿a quién van a atender primero? A los que peores están. Exactamente 70 metros. Así es. Si hubieran visto que había 2 y que había más heridos y más personas mal en el Albia, hasta que hubieran venido más servicios de seguridad, se hubieran ido al Albia. Porque es así como se hacen las cosas. Al otro tren no se podía llegar, salvo por la vía, pero cuando llega esa persona y avisa,
lo que nos cuentan después es que esa persona lo que dice es: yo veía las luces de los servicios de emergencia a lo lejos y pensaba, pero ¿por qué no vienen? Y entonces decidió andar hacia las luces porque ellos tampoco sabían que había otro tren. O sea, yo Claro, no creo que ellos chocaron. tampoco fueron conscientes de que chocaban contra el nuestro. Claro, ni los del Albia sabían que el Irio estaba siniestrado, ni los del Irio sabían que el Albia estaba siniestrado. Y es esta persona que llega viendo las luces de los equipos de emergencia para pedir la ayuda. Esta persona era un pasajero no sé si lo sabes, era un pasajero, ¿sabes? Era pasajero, tripulante. Lo que nos han dicho es que era un pasajero, Pasajero. del Albia. Era un pasajero, se ha confirmado. Y cuando llega, habla con el tripulante de nuestro tren, que es el que se sube y empieza a gritar desde el coche 8, ayuda, ayuda, hay otro tren, hay otro tren. Ya. Claro, y en ese momento es cuando empezáis a atar cabos de lo que ha ocurrido. Bueno, supongo que en los minutos siguientes es cuando empezáis a entender la dimensión que ha tenido el desastre, el accidente, y los que estáis ilesos, pues la fortuna que habéis tenido de salir ilesos de una situación como esta, ¿no? Sí, sobre todo cuando ves las imágenes del otro tren, del nuestro. Bueno, del nuestro éramos conscientes porque lo estábamos viendo cuando nos evacúan del tren, pero del otro tren, y que dices, bueno, si llega a impactar de lleno contra el nuestro, pues no estamos aquí. Yeah. Bueno, Augusto, salvo que quieras contarnos algo más, porque supongo que tú estás siguiendo con mucha más emoción y mucho más interés que todos nosotros, todas las explicaciones que se van dando, cómo avanzan las investigaciones, los testimonios, etcétera. Salvo que quieras contarnos algo más o decirnos algo más sobre cómo estás viendo tú lo que ha ocurrido en estos últimos días y las explicaciones o argumentos que va dando pues Adif, Renfe, el propio ministro. Yo sobre todo te agradezco el testimonio y el relato de esta situación tan desagradable y tan amarga. Sí, muchas gracias, Carlos. A ver, yo lo que os decía al principio, el golpe del coche 5, porque se centran mucho en el coche 6, sí. y yo que iba en el 5 y noté el golpe por debajo, de hecho fui a la Guardia Civil a contarlo, porque como veía que solo se centraban en el 6, creía que oye, no sé si mirando el 5 podrán encontrar algo más. Y luego lo de los servicios de emergencias, que desde luego a nosotros fue espectacular lo bien que nos trataron y cómo gestionaron nuestro tren, pero me sigue sorprendiendo que al otro tren 2 horas después claro, nadie supiera que estaba ahí y nadie fuera a prestarles atención. Sí, esto que comentábamos ayer. Yo aquí creo que no fueron tanto 2 horas, fue tiempo hasta que se dieron cuenta. Igual ellos se enteraron a las 2 horas. Yo creo que tampoco fueron 2 horas hasta que se dieron cuenta de lo del Albia. Lo que pasa es que igual ellos se enteraron a las 2 horas. Porque, sinceramente, yo no he escuchado a nadie, ni a él, ni a nadie hablar mal de el control que llevaron los servicios de emergencia. Y si no sabes qué se dice, ¿no? Por lo tanto, creo que ellos pues verían que en 2 horas llegaron los servicios al otro tren, pero hasta que lo averiguaron, supieron dónde estaba y todo el rollo, pero que no fue problema de los servicios de emergencia, sino hasta que localizaron realmente al Albia, porque tuvo que ir andando, un tren que estaba, un maquinista que estaba detrás del Irio parado a ver dónde estaba el Albia. Entonces, entre unas cosas y otras, sí que se enteraron, pues serían 2 horas, pero imagino que antes sería menos, ¿no? Sí, claro, porque fue el que primero, Belén, porque fue el primer tren que descarriló por el tema de la vía fue el Albia. Exacto. Ahí es donde rompió la vía y le pegó, como él dice, al vagón 5, que sintieron el golpe en el vagón 5 el Irio. Es que lo explica súper bien. Por eso, lo que es en la máquina, y ahora vamos a escuchar a un chico que salvó la vida de Churro en el vagón 1, fueron los que más se llevaron. ¿Entendemos? Pero vamos a ir escuchándolo y luego si eso lo explicamos, si no me lo estoy... Es que, claro, yo en esto soy nueva, en lo de los trenes, yo lo explico como sé, luego tienen que venir los técnicos y, ojo, y a decir qué ha sido, si han sido las gravillas, si han sido las... Eso ya ahí no me meto,
pero desde luego que ha sido el trozo de la, y ahora lo vamos a ver, el trozo de las agujas, vamos, es blanco y en botella, o sea, ahí no hay mucho más, ¿vale? De hecho, vamos a ver fotos ahora de lo que está diciendo. A ver, foto 2 y 3. Mirad, ahora lo voy a poner en pantalla y lo vamos a entender. Lo que nos está contando este chico, ¿vale? Retiro esta y subo esta. Mirad, para que estas fotos, estas son las que le quita Rubén, ¿vale? La que lo explicó Rubén, que nos vienen de perillas. Para explicarlo, mira, el rojo, la flechita roja, espera que lo voy a ampliar. Este es el cambio de vías, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Aquí, en el rojo es donde acaba el lirio. Aquí, ¿vale? Este es el albia. ¿Veis? Este es el albia, esta es la máquina, es que se ve. ¿Veis la máquina? Y este es el vagón 1. Uy, espera, que voy a quitar, que es que, perdonad, que es que estaba el chat. Mirad, lo vuelvo a decir porque estaba el chat de encima. Donde está la flecha roja es donde estaba el vagón, o sea, perdón, el tren, el lirio. Donde iba este chico que hemos escuchado. Este que vemos aquí, este es el albia. Este es la máquina del albia, ¿la veis? Y este es el vagón, los vagones primeros del albia, ¿vale? Porque es el que se llevó más porrazo, vamos a decirlo así, porque fue el que descarriló primero. ¿Entendemos? Las flechas amarillas, esperad, que lo pongo ahí en grande. Las flechas amarillas es donde empieza a descarrilar estas, que es en el cambio de agujas, famoso cambio de agujas, es donde empieza a descarrilar. Tiqui, tiqui, por aquí empieza a descarrilar, aquí, tiqui, 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 llega al cambio de agujas, ¡pum! Se ve, ¿no? O sea, el albia, con muy, muy poca diferencia, eso sí, es el primero que descarriló. Es el que hizo que las vías, o sea, que los traqueteos de los trenes no fueran los normales de las vías estropeadas, fueran muchísimo mayores, como le hemos escuchado al chico. O sea, pasaron en el momento los dos trenes por una zona destrozada de las vías, a 200 y pico kilómetros hora los dos, y las vías no pudieron. Y mirar el destrozo de las vías, cómo saltaron las vías. Por eso nos cuenta el delirio que el vagón 5 tuvo ese porrazo, vamos a decirlo así, en el chasis, tuvo ese impacto, y ahí es donde se dieron cuenta de que algo pasaba. ¿Entendéis? Hay otra, pero claro, aquí se ve más de lejos. Espera, os voy a poner la F3, pero bueno, aquí se ve como que... Ojo, Rubén, lo podías haber hecho. Bueno, encima que lo hizo, ¿veis? Aquí estaban los restos de lirio y aquí lo de cambio de agujas de la estación, ¿vale? Y por aquí estaría el otro. Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Aquí, mirarlo. Al revés, que lo he visto al revés. Aquí se inició el descarrilamiento y aquí estaba el trozo, todo el trozo de vía, y ahora lo veremos, que no estaba en buen estado. Claro, pasó uno y cuela, ¿vale? Pasan dos y pues si pasa uno y tiene un 50 y 50 de probabilidades de haber un accidente y que se salieran de la vía, pero si pasan dos trenes de alta velocidad por el mismo lado, la posibilidad de que se rompa la vía es mayor. Matemáticas, básicamente. ¿No, chat? Digo, aquí es bastante sencilla la explicación. A ver, de hecho, aquí tenemos la fotografía 4,
que es después del accidente, y nos damos cuenta que de la punta de las agujas, donde parece ser que pasó o que rompió en principio, ahí, del carril, no hay ningún problema. Está bien, ¿no lo veis? No se ve ninguna traza de ruedas de que, o marcas de que se hubiera salido el tren ahí. ¿Lo veis? Que no hay nada. Está limpio. Ojo. Creo que se ve, ¿no? No hay ningún punto de rotura ahí. ¿Vale? O sea, sé que fue en el cambio de justo en el cambio de agujas donde ocurrió. Que es aquí. Creo que lo vemos bien. Si no, lo amplío más. ¿Lo veis, no? Aquí no hay nada. La vía está bien. ¿Seguimos o me he perdido yo? O sea, os lo estoy explicando bien, decírmelo porque si no... ¿Vale? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Y luego escuchamos el vídeo del segundo viajero que os he dicho. Este viajero iba en el tren, en el tren de Albia, en el otro tren, en el primer vagón. O sea, te salió vivo de churro. ¿Vale? Y escuchar lo que dice y veréis cómo cuadra con lo que dice él que iba en el Albia. ¿Vale? Esperad. Hay que escuchar, ¿eh? Hay que... Se entiende. Sí, decírmelo porque si no lo vuelvo a explicar y si no nos perdemos, porque ya casi estamos acabando, ¿vale? Vamos a escuchar a este chico que me parece que es argentino además y que nos explica que salió de churro vivo y que explica exactamente lo mismo yendo en el otro tren que explica el del Irio. Vamos a ello. Y Santiago, uno de los sobrevivientes del vagón 1, yo y mi novia sobrevivimos en el vagón 1, en el accidente de tren en España, en Córdoba. Mi tren chocó contra otro tren y el vagón 1 fue el que más, fue el catastrófico. Yo tuve un presentimiento antes de pasar el accidente. Le comentaba a mi novia que el vagón se estaba moviendo mucho. Eso fue 10 minutos antes del accidente. El vagón se estaba moviendo muchísimo, más de lo normal. Y cuando pasó el accidente yo estaba en el móvil mostrando algo a mi novia y volé. En el momento del accidente empecé a saltar como un caballo. Y volé, las luces se apagaron todas. ¿Veis que está explicando exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo que el del tren Irio. Lo único que como el que primero descarriló fue el Albia en la vía, fue el que salió volando, claro. Y ahí vemos, como hemos visto en las fotografías, que fue el tren que más hostia se llevó. ¿Lo entendemos? Es que es así de sencillo. Bueno, pero explica lo mismo. Vamos a terminar de escuchar lo que es cortito. Caballo y volé, las luces se apagaron todas y yo tuve las fuerzas que tenía 2 brazos y una pierna. Trepé el metro como podía, salvé a mi novia, la saqué, la ayudé a sacarse porque ella estaba encorralada, estaba presa y yo me empujé. Les dejo un mensaje que aprovechen cada momento, cada día y den lo mejor de ustedes, sean buenos porque la vida es buena y a seguir adelante. En todo sueño hay que seguir adelante. Yo soñé por vivir y estoy acá. Bueno, pues estaremos de acuerdo en que están contando lo mismo.
La única diferencia es que, claro, como saltó primero o descarriló primero el Albia, cuando pasó por la zona de las agujas, pues es el que salió volando, los trenes de adelante del tren Albia. Por lo tanto, la rotura es lo que pegó abajo del tren Irio, en el vagón 5. No hubo colisión. Pudo ser que en algún momento, vuelvo a repetir, igual le dio un empujón o un empentón al último vagón del Irio. Sí, pero eso no consideramos que sea lo que hizo el accidente o lo que provocó el accidente. El accidente no lo provocó, aunque fuera así, y en algún momento determinado la máquina o alguno de los vagones porque yo creo que la máquina no fue, el que descarriló fue uno de los vagones, uno o el dos de los vagones del Albia, ¿vale? Le pegó de refilón al otro, no te digo que no, pero el hecho no entra ahí, porque realmente el que provocó el accidente no fue el tren de un choque del uno contra el otro, es el mal estado de la vía que provocó que el uno se saliera y el otro, cuando rompió del todo la vía, en los bajos del tren, pues hizo que le descarrilara. Es así de fácil. Pero ahora vamos a escuchar, y siguiente que soy pesada, pero es que así lo vamos a entender. Si escuchamos ahora al maquinista, que es lo de la caja negra, y a la interventora, que vamos a escucharlo, del otro tren, nos damos cuenta que los cuatro coinciden exactamente en lo mismo. A ver quién dice la verdad o miente. Señor ministro, vamos a escuchar. Voy a retirar este vídeo y vamos a recordar, y veréis, cómo coincide todo lo que están diciendo con quién. Con los maquinistas. Y ahí nos damos cuenta el por qué. 6189. El por qué el maquinista estaba tan tranquilo. Porque no hubo colisión. Simplemente, oye, hemos tenido un accidente, el accidente es importante, pero bueno, dentro de esto, pues estamos lo mejor, a ver, de una salida de vía, pues lo mejor que podemos estar. No estaba preocupado. ¿Por qué? Porque el accidente no era de la calaña, que pensaba que era porque no habían tenido o no se había notado lo que dicen, ¿no? Es el golpe de los dos trenes. Ahora entendemos al maquinista, ahora nos damos cuenta de la tranquilidad que tenía. Pero vamos a escucharlo y verás como todo casa. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Alamuz. Ah, ya ¿Ves? te veo, Qué tranquilidad. Pues sí. Un enganchón a la altura de Alamos, tal. Manden los servicios, que tengo gente herida. Pero nada más. Claro, ahora lo entendemos, la tranquilidad de él. De acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea que ya los he bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea que no te puedes mover, ¿no? No, voy a... Claro, fijaros si el tren estaba bien, que pasó lo que pasó en el vagón 5 y 6 y el tren frenó el tren entero. Imagino que la caída de la cabina sería por el frenazo o algo así. Pero mirar si el tren estaba bien y si no tuvo ningún golpe. Que al problema que tuvo el vagón 5 y el vagón 6, el tren se paró. Por eso estaba tan tranquilo. Necesitas reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Mira, 6189, aquí Atocha. Hola, Tocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por En avisar. el tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. claro, no había ningún tren llegando. No es que había desaparecido el tren, es que el tren había pasado ya. Lo hicieron bien todos, excepto el gobierno invirtiendo lo que invirtió en la vía. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando.
Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, vale, venga, recibido. Claro, es que no pensaba ni siquiera que había fallecidos. Es que es, claro, dentro de lo que había ocurrido, que era grave, normal, no era fuera de lo, o para ponerse nervioso, claro, es que cuadra todo. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Bueno, ahora lo entendemos, ¿verdad? Sí, debió haber un pequeño incendio en uno de los vagones, no mucho, pero sí, en uno de los vagones. Ahora vamos a escuchar el otro audio que os decía, como todo cuadra, con la chica de la... que al final pudieron localizar a la chica del Albia, bueno, a la chica, a la interventora del Albia, porque no, el otro, claro, el conductor estaba fallecido. ¿Veis cómo cuadra todo? 6189, aquí a Tocha. Bajar el panteógrafo. Recibido, pues gracias por avisar. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el Yo walkie. tengo un golpe en la cabeza también, Tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale. ¿Cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasarlo. Nada, sí. ¿Cuadra o no cuadra? Cuadra todo, ¿verdad? Ahora quiero que escuchéis a un ex técnico que trabajó en Adif hablando de ese cambio de agujas. Y ahora lo tendremos todo más claro. Escuchar. Importante, muy importante. Y ya estamos acabando y creo que, si no me preguntáis, o si os parece que he fallado en algo, o sea, en la hipótesis, mirad lo que dice este es técnico de Alfi, que además estuvo trabajando en Alfi cuando estaban poniendo las vías del tren de alta velocidad. Escuchar. Que han hecho renovaciones de vía completas, por ejemplo en la línea Madrid-Sevilla, que es la del accidente, pues yo me he interesado por ese tema y parece ser que no, que los carriles son los mismos, que la vía ha sufrido un tratamiento y ha habido trenes haciendo un amolado del carril, pero no se ha llegado a cambiar el carril. En particular en la zona de Almodóvar, que es donde se produjo el accidente, parece ser que sí que se cambiaron los desvíos de aguja. Los desvíos de aguja... Ah, se cambiaron los desvíos de aguja. Justo en la fotografía donde vemos que se produjo el descarrilamiento. ¿Qué cosas? ¿Veis? Bueno, seguimos. Tienen una determinada longitud. Entonces, ¿cómo se cambian unos desvíos de una determinada longitud? Pues se corta por los dos lados y se ponen los nuevos. Y luego se sueldan. Esto tendrá que estudiarlo la comisión. Nosotros estamos hablando siempre de cosas que suponemos. No tenemos los datos, nos enseñan fotografías, juzgamos a partir de las fotografías. A veces hay fotografías que no son realmente de este accidente, que pertenecen al pasado. No tenemos la posibilidad de hacer las cosas con el rigor que es imprescindible en una investigación de este tipo. Me imagino el problema que ha habido en la soldadura es un problema de 2025. Es una soldadura mal hecha, no cuando hicimos el AVE en 1990. No, es una soldadura nueva que nos han explicado que han cambiado porque han cambiado ese trozo. Con lo cual, pues, desde mi punto de vista, el tema es todavía más serio, porque no es que se hayan gastado mucho dinero y hayan arreglado muchas cosas, es que han arreglado pocas y mal. ¿Queda claro? Y ahora vamos a entender lo que os digo de que al pasar los dos trenes, las soldaduras o la vía o lo que sea, eso sí que lo tiene que decir un técnico, no nosotros, no aguantó. Vamos a escuchar a un conductor
de trenes de aquí de Zaragoza que explica en un tramo de aquí de Zaragoza algo por el estilo. Quiero que escuchéis lo que dice, cómo lo cuenta, y imaginaros que en ese tramo que dice él pasaran 2 trenes de alta velocidad a 200 y pico kilómetros por hora, los dos a la vez. A ver qué pasaría. Vamos a escucharlo. Y creo que con eso lo vamos a entender que te quejes todos. Escucharlo. Aquí está. Pues bastante afectados, la verdad, porque bueno, pues nos ha podido pasar a cualquiera. En las últimas 48 horas pues ha habido 2 muertos, compañeros, y yo mismo tenía que haber cogido un tren ayer por la noche. Un compañero pasó por Gélida 20 minutos antes de que cayese el muro. Y bueno, pues estamos muy mal el colectivo y por eso se ha convocado una huelga general, porque estamos viendo la degradación absoluta del servicio. El deterioro de la infraestructura lo vemos cada día trabajando. Siempre hablamos que en cualquier momento, cualquier día, podemos morir en la vía y bueno, pues estamos viendo la consecuencia de ello. Yo ahora voy hacia Miranda de Ebro, de Zaragoza a Miranda, y eso pues lo tenía que haber hecho ayer mismo el tren, conduciendo yo el tren. Se ha suspendido y ahora tengo que ir yo de viajero en otro tren. Siempre piensas que puede ser tú, o sea, puede ser yo, puede ser cualquier compañero y es algo con lo que convivimos cada día. Mismamente la línea que va de Zaragoza a Miranda de Ebro, pues cualquiera que vaya a una cabina y vea el estado de la vía, hay 2, en Logroño y en Haro, hay 2 puntos en los que nos obligan a ir a 10 kilómetros por hora porque se está cayendo la vía directamente al río. Pues bastante. Porque, ¿habéis escuchado? Pues ahora hay un tramo, dice el chico, donde nos obligan a ir a 10 kilómetros por hora porque prácticamente la vía se está cayendo al río. Ahora vamos a imaginar que ese domingo pasaran 2 trenes de alta velocidad a 210 kilómetros por hora por esa vía. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Creo que está claro lo que pasó. Más que claro. De hecho, y ya para cerrarlo, y como me habéis preguntado que os lo tenía para el final, es el... A ver, ¿dónde está el famoso trocito que encontraron? Ah, por cierto. Lo que nos explicaron al principio, lo tengo aquí. Mirad qué diferente a lo que están diciendo ahora y a lo que realmente ha pasado, Ojito. Porque esto es lo primero que salió. Según ellos, el Albia, una rotura en la soldadura en el cambio de agujas, provocó el descarrilamiento del tren Irio, ¿vale? Y provocó el descarrilamiento del tren Irio, según ellos, y chocó con el Albia. Esto es de la prensa, esto es oficial, esto es lo que sacaron al principio. Y el Albia solo tuvo 20 segundos para reaccionar. Y una mierda. Todo lo contrario. Esta es la versión oficial que dieron el primer día. O el segundo, no me acuerdo. Esa es. Esa. Bueno, vamos a lo que le habéis preguntado. Aquí tenéis el chasis, famoso chasis que salió volando del Albia. Claro, al volcar, el chasis salió volando. ¿No? Esto es mentira. Esto es lo que están sacando en la versión oficial, Eso es mentira. El Albia nunca impactó con el Irio, ni el Irio con el Albia. Como muchos se rozaron. Bueno, ¿qué están diciendo ahora? Los investigadores creen que el Boeing del Irio no fue la causa del accidente. ¡Hombre, ya era hora! Salió despedido tras el impacto del Albia. Ahora al revés, ahora están contando que el Albia le cascó al Irio, que no es así, pero bueno. Y salió volando la pieza. ¿Por qué no están o no buscaron la pieza o se la buscaron, la dejaron? Básicamente porque demuestran, las ruedas de los 2 convoyes demuestran que no hay, que los trozos que hay en las ruedas son de la vía. No
en la vía de las ruedas. Y eso lo hemos visto antes. ¿Recordáis la foto que os he puesto antes, que en las vías no había trozos de rueda? Pero en las ruedas de los dos convoyes hay trozos de vía. No. Así que la pieza que salió volando no provocó el accidente, que es lo que en principio ellos nos contaron. Ellos nos contaron que las ruedas son las que estaban mal. Hombre, yo escucho en televisión española que estaban cuadradas, que son cuadradas. Pues fíjate tú lo que han dicho. Con un par de cojones se han quedado tan anchos, ¿eh? Con un par de cojones se han quedado tan anchos. Pero la realidad es la que hemos visto. La realidad es que cambiaron. A ver si encuentro la foto otra vez, os la pongo. La realidad es que cambiaron esas vías, ese cambio de agujas, chapuceramente, sin gastarse un puto duro. Le pusieron los TITE y hoy paz y mañana gloria. Y por eso pasó lo que pasó. Yo no sé si es que en principio dicen que o todos apuntan o parece ser que y yo me creo más a lo que están diciendo, ojo, los ingenieros, que nada tienen que ver con ellos. Que pueden ser las uniones de esas vías o las vías o incluso las piedrecitas esas que hay esas piedrecitas que hay siempre, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Bueno, ya me entendéis lo que os quiero decir. Pero me da igual, tenga la culpa las piedras, las vías o las uniones, o me da igual lo que tenga la culpa, o todo, la culpa la tiene el gobierno español. Graba lo que sea así, gracias, Bárbara. Es que no, tengo tanta cosa en la cabeza que ya no sé qué decir. Espera, que estoy buscando la foto, que sí quiero que ponerosla, porque es que es importante ver eso. Ver el pedazo de boquete que dejó la puñetera vía. O sea, aquí está. Mira, le voy a quitar otro. Hoy le voy robando a Rubén. Menos mal que nos quiere Rubén. A Jolín. Bueno, aquí también se ve. Aquí también se ve. ¡Hala! No, sí, tengo el dedito fino hoy. Perdonar, hijas, pero es que no quito las cosas. Como no quito las cosas cuando las enseño, luego se me cae todo por ahí. Mirarlo. Todo el cachito desde las agujas es el que se destrozó. El cacho que supuestamente se gastaron tantísimo dinero en arreglar. Bueno, pero no nos enteramos todos, Bárbara. Balastro, exactamente, David, gracias. Ahí lo he puesto, David, el balastro. Me da igual que sea el balastro, que sean las vías, que sean los TITE que lo pegaron. El caso es que se han quedado con la pasta, pusieron una ñapa y al pasar dos trenes a 200 kilómetros por hora, a la vez, destrozaron las vías. Y eso está pasando en todas. Eso es lo que pasó. Allí no hubo un choque. Pudo haber, no digo que no, cuando ya saltó todo un roce, no digo que no, hasta incluso que la misma cabina, porque además está bien, pero yo creo que saltó en el vagón 2 o 3, saltaría de la vía la pieza que se rompió, porque veis, la cabina está encima de la vía. Y nada más. Es esa, gracias, Seresade. 743 millones y se gastaron los 43. Los 700 los guardaron. Y esa es la verdad. Y esa es la puta verdad. Esa es la verdad. Ni más ni menos. Y cuadra con lo que dice el maquinista. Y cuadra con lo que dice la chica del otro tren. Y cuadra con lo que dice la gente que iba en los trenes. Cuadra perfectamente. Lo que no cuadra es lo que dice el gobierno español. Eso es lo que no cuadra. Yo no sé si pensaréis que no cuadre, que estoy confundida en algo, que puede ser, ¿no? Que hay algo que me pueda fallar y que podamos entender qué ocurrió y yo no me he dado cuenta. Yo no soy profesional en esto, desde luego. Ahora ya tienen que ir los peritos, pero eso es así. Eso es así. Ni más ni menos.
Y es que lo dice, no hubo un choque. Hubo un impacto debajo del tren. Ay, ¿cómo os habéis quedado, chat? Nunca se sabe, pero me hizo, parecía el papel, el vagón parecía de papel, sí, claro, pero es que daros cuenta que se cruzaron los dos a 210 kilómetros por hora. Si las vías no están en condiciones, aquello salta por los aires, que es lo que cuentan tanto el viajero del Albia como el viajero del Lirio. Es que lo cuentan los dos, es que aquí no hay que ser muy inteligente, ni muy... Simplemente debes de escuchar. Hombre, ¿qué es lo que falló? Eso lo tienen que decir los peritos. Si falló todo, si falló una cosa, eso el trozo que fue, eso lo tienen que decir los peritos, no nosotros. Pero lo que ocurrió, blanco y en botella leche. Blanco y en botella leche. Exactamente, Jorge. Si no hubieran robado, sí, los recursos, pues no hubiera ocurrido. Exactamente. Y ahora están que no saben qué hacer, porque esto ya es la leche. Y claro, pues corriendo a desguazar, como en el 11M, corriendo a desguazar los convoyes y si no encuentran las ruedas mejor, porque claro, si encuentran las ruedas y las ruedas están bien y lo que tienen las ruedas son los trozos de las vías, ¡ah, coño! La cosa cambia, ¿no? Pues eso. Me imagino que lo que os he contado, algo habrá que sumarle o restarle, no os digo que no, pero dentro del sentido común, no busquéis más. No busquéis más. Ay, Gema, si el gobierno ocultó el 11M, no va a poder ocultar esto si no nos damos cuenta. El problema que tiene el gobierno es que la gente estamos mirando y ya no confiamos en ellos, confiamos en lo que dicen los nuestros. Yo confío en lo que me han dicho estos dos chicos. Yo confío en lo que ha dicho el conductor, no confío en lo que dice el gobierno. Claro, como ahora nos lo cuentan por redes, pues ya no pueden tapar las cosas como las tapaban antes. Pero, ¿qué es lo primero que dijo aquí el menestro? Que no hicieran caso a los demás, que les hicieran caso al gobierno. ¿Qué es lo primero que dijo el señor Sánchez? Lo mismo. ¿Qué es lo que dijo luego Marlaska? Lo mismo. Andará a la mierda. Es increíble. ¿Siguen encontrando piezas? Pues mira, lo normal. No, si nos faltarán cosas, Bárbara, no te digo que no. Incluso en lo que os he contado habrá cosas que añadir y que quitar, no digo que no. Es en principio el primer, escuchando a los que estaban allí, que es a los que tenemos que creer, es lo que básicamente pasó. Nada más.